Muy buenas noches en España y buenas tardes en Latinoamérica, queridas amigas y amigos, bienvenidos a DMP Geopolítica. Hoy, como todos los jueves a las 11 de la noche hora española, tenemos con nosotros a Adrián Celaya del ECAI Center. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Santiago? Bueno, ya sabéis que yo encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica. Estamos, pues eso, como ha dicho Santiago, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Y bueno, acordaros, por favor, de darle al like si os gusta el programa, acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios que ya sabéis que los iremos respondiendo no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localicéis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Y nos buscáis en ese canal y también lo que intentamos hacer es responderos o comentar lo que nos dejéis pues a través de los vídeos que hacemos al efecto. Santiago, pues por mi parte, cuando quieras. Pues vamos a hablar del señor Trump, ¿no? Y del señor Putin. ¿Qué planes tienen para el resto del planeta? ¿Se lo están repartiendo? ¿No se lo están repartiendo? ¿Tenemos Sí, Yalta? ¿No? eh, sí, ¿Qué opinas? y antes que eso, ¿por qué nos están mareando, no? ¿Por qué nos están Claro. mareando? Porque cada semana nos dan una foto distinta, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Dentro de ese proceso de diálogo, negociación, ¿no? Bueno, lo que es interesante, haciendo un balance, es que el proceso de diálogo entre Estados Unidos y Rusia, que ha sido algo en sí mismo rupturista, en sentido positivo, ¿no? Con respecto a lo que estaba sucediendo anteriormente, pues se está manteniendo, ¿no? Se está manteniendo por ahora, ¿no? Bueno, entonces, esto en sí mismo, ya sabéis que nada más iniciarse ese proceso de negociación, pues ya fue un auténtico escándalo para toda la clase política europea y, claro, para la oposición y Wall Street en Estados Unidos, ¿no? Dentro de ese escándalo hemos tenido distintas fases y hemos visto, por ejemplo, cómo pues hace poco más de una semana, tras esa escenificación en el despacho Oval, en la Casa Blanca, pues aparentemente teníamos casi un alineamiento dentro de ese proceso de negociación, diálogo, casi un alineamiento de Donald Trump con Zelensky, ¿no? Es decir, nos encontramos en una situación en la que Zelensky hace un planteamiento y Estados Unidos o Donald Trump se sitúan junto a Zelensky frente a Rusia, diciendo, bueno, Zelensky ya ha hecho, o Ucrania ya ha hecho una propuesta, ya ha aceptado, se utilizaba la expresión, ha aceptado un alto el fuego, bueno, bastante forzado porque el alto el fuego era precisamente lo que le interesaba a Ucrania, ¿no? Pero bueno, la dialéctica era esta. Ucrania ha aceptado un alto el fuego, ahora a ver qué hace Rusia, ¿no? Y Rusia tendrá que responder y si no responde, pues todo el mundo va a saber de quién es la culpa. Es decir, era un contexto en el que Estados Unidos, dentro de ese proceso, claramente se situaba junto a Ucrania y casi apuntando a que aquello fuese una especie de estrategia de imagen intentando responsabilizar a Rusia de que no se produjera un alto el fuego, ¿no? Y sin embargo, pues unos días después nos encontramos casi con el contexto contrario, ¿no? Es decir, en aquel momento parecía que frente a la respuesta previsiblemente negativa de Rusia, pues todas las baterías iban a lanzar contra ellos. Y esto sí lo han hecho países de la Unión Europea, lo ha hecho Ucrania, pero no lo ha hecho Estados Unidos. Bueno, la respuesta dialéctica de Vladimir Putin también ha sido suave. No ha dicho frontalmente no, ha dicho, bueno, estaríamos dispuestos a no alzar el fuego si hubiera determinadas condiciones. Y, al final, lo que nos encontramos una semana después es casi lo contrario. Es decir, un diálogo, una conversación entre Trump y Putin, en función de la cual ahora daría la sensación de que Trump se está colocando del bando de Putin y apuntando hacia Ucrania, diciendo, bueno, Rusia ya ha hecho un planteamiento, ahora tú tienes que responder, ¿no?
y casi en sentido contrario responsabilizando a Ucrania de no ceder, ¿no? Claro, entonces, bueno, todo esto ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Hombre, por un lado tenemos esa forma tan especial de gestionar la política internacional del Donald Trump, del trumpismo, ¿no? Que es una contradicción constante, ¿no? Y que además no le importa ser contradictorio, le da igual, ¿no? Decir un día exactamente lo contrario de lo que ha dicho la semana anterior o de lo que va a decir la semana siguiente, ¿no? Pero además de esto, ¿qué podemos interpretar? Además de esa forma particular de gestionar la política, ¿no? Pues bueno, posiblemente eh, interpretando el fondo de la cuestión, todo parece que Estados Unidos, o el trumpismo si se quiere, pues han interpretado que efectivamente Estados Unidos ha ganado la guerra. Perdón, Rusia ha ganado la guerra, ¿no? Bien, pero esto es algo evidente, han ganado la guerra de desgaste, entonces la cuestión es cómo posicionarse frente a esto, ¿no? Entonces, la diferencia entre el trumpismo y el resto de Occidente es que el resto de Occidente ha dicho, ha ganado la guerra, esto para mí es inaceptable, si hace falta es una guerra mundial, ¿no? Vamos a la escalada, a una gran guerra o lo que sea. Mientras que el trumpismo ha dicho, bueno, han ganado la guerra, a mí lo que pase en Europa me importa menos que a ti, digamos, y por lo tanto, bueno, vamos a negociar con los rusos una salida aceptable, ¿no? Bueno, dentro de una salida aceptable, claro, el contexto se va moviendo poco a poco, como era previsible, yo creo que a favor de los rusos, ¿no? ¿Por qué? Por el simple paso del tiempo. Es decir, el planteamiento inicial de Donald Trump era con una prisa tremenda. Esto lo voy a resolver el primer día, si no la primera semana. Bueno, pasa el primer día, pasa la primera semana. Ya han pasado 2 meses. ¿No? Ya han pasado 2 meses. Pero claro, es que la estrategia que se preveía para, para Rusia era una estrategia, porque ya hemos dicho antes que tienen ganada la guerra de desgaste, y entonces me encuentro con un enemigo que aunque ha perdido no quiere reconocer que ha perdido. Está dispuesto, no se sabe, pues si a suicidarse o a qué, pero no quiere reconocer que ha perdido. Por lo tanto, no queda otra que continuar hasta que el enemigo que ha perdido reconozca, ¿no? Y por lo tanto, aparentemente eso no va a suceder hasta que se produzcan avances territoriales suficientes que evidencien totalmente que ya Ucrania no tiene ninguna salida, ¿no? ¿Y eso qué requiere? Tiempo. Es decir, si una vez que está ganada la guerra de desgaste, los avances territoriales son simplemente cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues se había hablado de que esto lo previsible era el segundo semestre, quizás al final del segundo semestre. Bueno, puede haber muchos factores detrás, ¿no? El ritmo de colapso del ejército, el ritmo de colapso de las estructuras políticas, pero bueno, el segundo semestre era la previsión y bueno, ya estamos en primavera, ¿no? Hoy, mañana, creo, empieza la primavera ya, ¿no? Que ya han pasado 2 meses y tampoco hay en este momento un requerimiento inmediato, como en algún momento se ha planteado, de ese alto el fuego previo que de alguna forma detenía esa estrategia lógica de Rusia de ir avanzando hasta que el enemigo reconozca que han perdido la guerra. Bien, entonces estamos en ese contexto que poco a poco se va adaptando de forma premeditada o no, pero es por parte de Estados Unidos, pero se va adaptando al calendario ruso, ¿no? En la medida en que va pasando el tiempo, ¿no? Claro, otra cuestión es cuál es la intención real de Trump, ¿no? ¿Por qué tanta prisa? Porque hay distintas teorías, ¿no? Tiene prisa simplemente para dedicarse a otras cosas, se ha dicho, ¿no? Tiene prisa para que la responsabilidad de la derrota no recaiga sobre él, sino recaiga sobre Biden, sobre los demócratas, ¿no? Es decir, si esa derrota queda muy clara al principio de su mandato, pues queda claro que es responsabilidad de los anteriores. Pero si esa derrota se produce un año después, pues los medios fácilmente le van a imputar a él la derrota. Esta puede ser una razón importante, ¿no? Pero también se ha hablado de que Donald Trump no quiere que le pase lo que le pasó en el primer mandato,
que al final se le fueron los 4 años sin poder hacer lo que él quería hacer, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, por su propia debilidad intrínseca, por la constante pelea con los grupos de interés que le apoyaban, por un acoso constante con esos impeachment que le tenían constantemente pendiente de no enfadar al Congreso para que no le quitaran de la presidencia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces fue una presidencia que desde luego no respondió a esas expectativas iniciales, por ejemplo, de drenar el pantano, de la que hablaban tanto, ¿no? Y sus partidarios lo que dicen es que, bueno, en aquel contexto bastante hizo con sobrevivir, pero claro, esto es lo que se suele decir también de todos los políticos cuando no responden a las expectativas, ¿no? El caso es que fue una legislatura tremendamente caótica y dentro de ese caos, pues al final era casi una situación de supervivencia, efectivamente, y en la que desde luego no hizo todo lo que decía que quería hacer. Entonces, da la sensación de que ahora ha venido con una prisa tremenda, tomando decisiones incluso antes de antes de tomar posesión, ¿no? De su cargo, ¿no? Y en esa toma de decisiones, ¿cómo entra el factor Ucrania, ¿no? Pues aparentemente es algo de lo que se quiere librar cuanto antes, ¿no? Quizás para tener las manos libres para ese previsto acuerdo con Rusia y China sobre el futuro del mundo, ¿no? Algo que es más difícil mientras no se ha cerrado el conflicto en Ucrania, ¿no? Y entonces, claro, un acuerdo con Rusia y con China sobre ese futuro aparente avance hacia un mundo multipolar en el que quizás habría un reparto de zonas de interés o una definición de un nuevo estatus, también una definición del futuro político de Europa posiblemente, y es posible que esas prisas estén relacionadas también con su calendario político, porque claro, si sin cerrar ese proceso llegan las siguientes elecciones y el contexto político no está cambiado, pues es muy posible que ganen los demócratas y que se eche todo abajo otra vez, ¿no? Entonces, aparentemente, lo que el trumpismo pretende es cerrar esos acuerdos a nivel internacional que sienten ya las bases de ese avance futuro con unas condiciones u otras hacia un mundo multipolar. Ahora no estoy valorando si eso es bueno o malo, sino que puede ser la intención. Y también probablemente dar el golpe definitivo, digamos, al otro sector, al otro sector corporativo de la oligarquía globalista, vamos a decir, ¿no? O el globalismo liberal o como queramos llamar. Y esto implica dar un golpe tanto en Europa Occidental, incluyendo el Reino Unido sobre todo, claro, como en Estados Unidos. De tal forma que, o por vía de lucha anticorrupción, de una forma o de otra, pero que incluso las posibles alternativas, el propio Partido Demócrata sea una cosa distinta si gana las siguientes elecciones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Podría ser una expectativa que explicara todo lo que está haciendo, ¿no? Pero desde luego no habría que hacer demasiado caso a sus propias apelaciones con respecto a su preocupación por las vidas que se están perdiendo cuando a la vez está autorizando o favoreciendo lo que está haciendo Israel en Gaza o esos bombardeos sobre Yemen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso quizás hay que incluirlo dentro de un contexto de frialdad de muchos políticos, ¿no? Que no se trata tanto de lo que dicen y al final, pues las personas o las víctimas concretas, pues bueno, son pues eso, efectos colaterales dentro de las grandes líneas de actuación política, ¿no? Bueno, vamos a suponer que este es un poco el contexto en el que se está moviendo Donald Trump. Por parte de Rusia, bueno, pues estarán con una cierta perplejidad con respecto con todos esos cambios tan drásticos. No sabemos hasta qué punto ese nuevo contexto está ya o no
pactado estratégicamente entre ellos y lo que sí estarán es, bueno, aprovechando las distintas oportunidades dentro de lo posible, moviéndose, retrasando el proceso. Retrasando sobre todo, evitando que se tomen esas decisiones de alto el fuego previo total, ¿no? Que no tendrían ningún sentido desde el punto de vista de la estrategia de Rusia, del país que ha ganado, ¿no? Y por otro lado, haciendo frente a esa situación tan peculiar de haber ganado la guerra y tener enfrente a unos enemigos que no quieren reconocerlo, ¿no? Y que todavía Ucrania, Reino Unido, Francia, ahora parece que también Alemania, pues están dispuestos a hacer lo que sea para reventar el proceso, ¿no? Ahí es. Bien, y eso es algo a lo que tienen que ir de alguna forma toreando, ¿no? Y estarán también valorando hasta qué punto esas amenazas son o no son reales, ¿no? Esas amenazas que son sobre todo las de Reino Unido y Francia de enviar tropas, ¿no? Son las amenazas más creíbles. Hay otras, evidentemente, la del paraguas nuclear, etcétera, ¿no? Sí. Yo quizá le tengo más miedo al gobierno alemán y los misiles Taurus. Son misiles que tienen 1000 kilómetros de alcance y son una actualización en lo que es guerra electrónica y tal, a los Storm Shadow británicos y a los franceses. Ahí le veo un poco de problema. Y de lo que hablabas de Europa y Zelensky, llega a un acuerdo Putin y Trump. No atacamos la infraestructura energética. Incluso Rusia llegó a derribar drones de ellos que ya tenían en el aire, utilizaron sus sistemas antiaéreos para derribarlos y no romper ese tratado. Sin embargo, esa misma noche, Ucrania atacaba el aeródromo de Engels, que estamos hablando de un aeródromo a nivel estratégico, de aviación estratégica, por lo tanto nuclear, y atacaba un depósito allí. Y es más, después atacaba, no recuerdo ahora la zona del país, pero atacaba un tramo de una tubería que surtía gas a otros países, ¿no? de Europa. Eso no lo puede conseguir si no tienen una guía de inteligencia, aunque no sea de Estados Unidos, como mínimo británico, francesa. ¿Qué mensaje envía Zelensky, la Unión Europea, a Trump y Putin con eso? Bueno, yo creo que el mensaje es claro y es coherente con lo que todos sabemos que son sus posiciones. Y lo sabe Rusia y lo sabe Estados Unidos, ¿no? Esas posiciones de maximalismo belicista, ¿no? Dicen, bueno, Rusia gana la guerra, yo no lo acepto y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y además esa propuesta de alto el fuego no me interesa. No me interesa, claro, esa suspensión de los bombardeos sobre infraestructuras energéticas, hombre, yo creo que le beneficia a Rusia, lógicamente. Sí. Fundamentalmente porque Rusia, con todas las campañas que ha desarrollado hasta ahora, pues básicamente ha arrasado ya las infraestructuras energéticas fundamentales de Ucrania, ¿no? Y Ucrania, pues dentro de la situación, con esos ataques, pues le hace algún daño a Rusia, que es a infraestructuras energéticas. Con lo cual, bueno, desde el punto de vista de Rusia, pues ha sido un planteamiento inteligente. Es decir, bueno, No dio oye, nada. si me lo aceptáis, perfecto. Claro, si me lo aceptáis, perfecto. Entonces, bueno, Estados Unidos lo ha aceptado y bueno, pues ahora el que queda mal, digamos, por no aceptarlo es Ucrania. Es un poco el El reverso juego. de lo que estaba sucediendo una semana antes, ¿no? Pero bueno, es Además, ese perdona, juego, te sí, recuerdo, Adrián, que además eh, Trump dijo que estaba Estados Unidos dispuesto a gestionar las centrales nucleares y eléctricas de Ucrania para que así no las atacara Rusia, porque eran de Estados Unidos, y dijo que había hablado con Zelensky, que estaba de acuerdo con eso, y después sale Zelensky y lo contradice, diciendo de que él no dijo nada de propiedad de nada, que si quiere quitarle las centrales que tienen los rusos, o sea, que vayan los yanquis a quitarle Energodar a los rusos, que él de acuerdo, eso estaría de acuerdo, pero nada más. Me refiero a que parece que se dedica a bombardear, a destruir todos los acuerdos que llegan a Estados Unidos y Rusia. sí, es que, claro, estamos con un
un tira y afloja con una especie de partido de tenis, podríamos decir a la inversa también, ¿eh? Es decir, No, que claro. ese aparente acuerdo al que habían llegado Estados Unidos y Ucrania, pues Rusia dice que no, porque está hecho desde la Para perspectiva Ucrania, claro. de los intereses de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, mientras dura ese partido y van pasando las semanas, A pues Rusia le va bien, ¿no? le va bien a Rusia, ¿no? Claro. Va ganando tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene lógica su posicionamiento, ¿no? Ahora, la sensación es que el Trump, de una forma u otra también, pues al final se va acomodando, ¿no? Recordemos que, claro, después de haber dicho lo de un día, una semana, luego ya hicieron algunas declaraciones de hablando de 6 meses, ¿no? ¿No? 6 meses, y yo entonces dije, bueno, ese ya es el calendario ruso, segundo Claro. semestre, ¿no? Entonces, bueno, el problema de Trump es que independientemente de lo que piensen, tienen, pues claro, yo siempre digo que lo que él mismo piense no es tan importante, ¿no? Lo que está claro es que hay dos almas, si se quiere, o dos perspectivas con respecto a este tema, o en Estados Unidos, o en el trumpismo, o como sea, ¿no? Y entonces esas dos perspectivas están chocando continuamente en una dialéctica en la que, bueno, pues Trump pues, no quiere que se le acuse o quiere defenderse de esas acusaciones de prorruso, digamos, ¿no? Y de Entonces dices, bueno, perdedor, no puede perder la guerra, lo que hablábamos el otro día. Eso no lo va a eso, aceptar nunca. Él claro, es eso va a ser el cada vez nuevo, más importante. Sí, sí, claro, sí. es el nuevo César y llegar y Sí, comerse la derrota de otros, porque aparte, si aún fuera de él, vale, porque en realidad es que es una derrota de otros. Es más, él le metió una caña tremenda a los demócratas y a Biden por la salida de Afganistán, tratándola de lo más deshonroso del ejército norteamericano, bueno, o sea, fatal. Y claro, tener que comerse ahora otra más grave todavía, porque Afganistán al fin y al cabo era claro. contra un país así del tercer mundo, pero esta es que contra los rusos, y se la come él. Claro, el problema con el otro bando, digamos, con los belicistas o demócratas o europeos, es que, claro, llevan 2 años diciendo pues que la victoria está cerca, que Rusia está hundida, y de pronto, claro, de un día para otro decir, no, pues hemos perdido la guerra, pues Rusia pone las condiciones, pues, incluso psicológicamente, pues es complicado, ¿no? Y es difícil de vender, ¿no? Y cuando digo, pues hablo de las grandes partes políticas, pero podemos hablar de los medios, Que de, de los analistas, etcétera, que se encuentran ante un problema similar, ¿no? están Entonces, cambiando. tampoco hay que descartar el interés que tienen los movimientos que van facilitando que esos grupos se vayan moviendo poco a poco, ¿no? Es decir, si ya empiezan a hablar de la posibilidad de aceptar alguna cesión de terreno, de territorio, bueno, pues ya es un paso, ¿no? El que se haya empezado, aunque sea indirectamente, a hablar con Rusia, pues es otro paso, ¿no? Bueno, son pasos muy, muy suaves, pero a los que hay que dar previamente para hacer posible ese cambio de esas personas y esos grupos, ¿no? Hoy es que no recuerdo ahora qué periódico fue, ¿no? Pero era un periódico con cierta importancia en Estados Unidos, no me acuerdo si de Hill o bueno, un analista importante, ¿no? Y titulaba trágicamente, o bueno, la traducción al inglés, trágicamente o desgraciadamente, Trump tiene razón. Y reconoce todo el recorrido desde el Maidán, el golpe de Estado que fue provocado, por lo que Rusia, aunque es injusta, ¿no? La invasión y no es perdonable la invasión, sí aceptan que había ciertos motivos, cierta motivación, ¿no? Y fueron reconociendo en el artículo, va reconociendo todo hasta que reconoce la derrota todo de Ucrania final, ¿no? Y lamentablemente, Trump tiene razón. Pero eso es un paso dentro de la prensa estadounidense, aparte de un periódico que siempre fue pro-ucraniano, ¿no? Es un reconocimiento, es un preparar ya, ¿no crees? A la Sí, opinión. sí, sí. Lo lógico es que pasos de esos se vayan dando, ¿no? Pero claro, hay posiciones tan cerradas que da la impresión de que no se van a mover más que en función de cómo avance el campo de batalla, ¿no?
Es decir, si en el campo de batalla, después de lo de Kursk, pues efectivamente hay avances territoriales significativos en esas 4 provincias que, digamos que están pendientes de ocupar dentro de lo que se suele considerar normalmente Novorrusia, ¿no? Desde esas 4 regiones, ¿no? Sobre todo Odessa, ¿no? Que es, digamos, de las 4 lo más estratégico porque es el acceso al Mar Negro, ¿no? Pues bueno, una posible ocupación durante los próximos meses de esas 4 regiones, pues sería quizás la forma de que ya entrase por todos los medios de una forma evidente que la guerra ya la ha ganado Rusia, ¿no? O un colapso institucional del gobierno en Ucrania, esa sería otra opción, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final ese es el calendario. Vamos a ver, Europa está haciendo todo lo posible para que ese colapso no se produzca, para retrasar ese proceso. Es posible que en Europa estén pensando al revés. Tenemos que alargar todo esto lo más que podamos para que, digamos, tengamos oportunidad de rehacer la situación cuando el calendario político en Estados o cuando el contexto político en Estados Unidos cambie. Sea porque dentro de 4 años sale elegido otro presidente o porque dentro de 2 años pierden el control de las cámaras y hace posible un impeachment, por ejemplo, otra vez. Entra en esa dinámica del primer mandato de Donald Trump. Bueno, no hay que descartar, ¿eh? Que tengan, porque claro, con el desgaste del gobierno, pues sí es bastante natural que en el segundo periodo, dentro de 2 años, pues que ese control de las cámaras se pierda, ¿no? Sería una expectativa razonable. Bueno, entonces tendríamos un Donald Trump más debilitado, incluso con la posibilidad de un impeachment y bueno, pues no hay que descartar. Un plazo de 2 años, tenemos que alargar todo esto lo suficiente para evitar que como consecuencia de esa derrota se nos echen encima, por un lado, los países emergentes, por otro lado, el trumpismo y nos destruyan las bases de nuestro poder político en Europa y en Estados Unidos, ¿no? No hay que darles tiempo a eso, ¿no? Esa puede ser una explicación del por qué, frente a la lógica, pues quieren alargar como sea el conflicto, ¿no? Y la visión del Kremlin sobre el comportamiento de Europa, por ejemplo, Dmitry Peskov, que es el portavoz presidencial ruso, declaraba hoy que Europa se ha militarizado y se ha convertido en un partido de la guerra, ¿no? Hablando, pues, como lo que todos sabemos, esos 800.000 millones que van a imprimir para redundando, imprimir más velocidad a la fabricación y a la creación de armas y un ejército europeo o reforzar la OTAN. ¿Qué piensas? Dice que Peskov dice las principales señales procedentes de Bruselas y de las capitales europeas se refieren ahora principalmente, digamos, a planes de militarizar Europa, lo que claramente contradice con el ánimo de los presidentes ruso y estadounidense de buscar vías para alcanzar un proceso de arreglo pacífico. En otras palabras, hasta ahora Europa se ha dedicado, digamos, a militarizarse y más bien se ha convertido en un partido de la guerra. Bueno, todavía Europa no se ha militarizado. Digamos, se está militarizando psicológicamente. Ahí está intentando Porque, convencer, ¿no? porque desde el punto de vista de la capacidad efectiva se está desmilitarizando. Lleva como 3 años en los que se está quedando sin reservas, que las ha mandado prácticamente todas a Ucrania, ¿no? Además de los cientos de especialistas que parece que ya han muerto en el terreno de batalla en Ucrania, ¿no? Bueno, esto es un tema curioso, ¿no? Europa ya no es solo que no quiera reconocer la situación, es que desde el principio es que se han negado incluso a hablar con Rusia, ¿no? Es decir, han dado por segura la victoria y el sometimiento de Rusia hasta tal punto que han dicho con Rusia y con Putin no hablamos ni para un posible acuerdo ni para un acuerdo imposible, para nada.
no hablamos, no hablamos, no hablamos, y se han mantenido en esa tesitura realmente sorprendente, ¿no? Es decir, con Rusia o victoria total o nada, ¿no? Ese ha sido el contexto y sigue siendo hasta ahora, ¿no? Es decir, Donald Trump empieza conversaciones, pues yo sigo en lo mío, o victoria total o nada, ¿no? Y claro, nosotros eso lo hemos relacionado en cierta forma con la situación interna de Europa, pero sobre todo con la expectativa que atribuyen a esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Porque para ellos eso es el fin del mundo, ¿no? Para ellos la victoria rusa en Ucrania es el avance definitivo del mundo emergente, probablemente que se dispare en la influencia política e ideológica de Rusia, de los países emergentes en Europa, y esto probablemente supone, ellos lo ven como el final de su control del mundo y el final probablemente de su poder político y económico, ¿no? Estoy hablando no de los títeres políticos que controlan Europa, sino de los grupos de interés, ¿no?, que están detrás de ellos. Creo que hablamos el otro día del caso no lo vamos a comentar otra vez, ¿no?, de Mikhail Khodorkovsky, ¿no? Sí, es muy, muy, muy significativo de a qué le tienen miedo. Saben que Rusia y China también tienen un planteamiento claramente anticorporativo, internamente y externamente. Y si a los oligarcas de Rusia y también algunos en China los mandaron a la cárcel y otros al exilio, pues con nosotros van a hacer lo mismo, en El la medida en mensaje, que su influencia política nos alcance, ¿no? Y yo creo que se ven auténticamente cercados por ese contexto y eso es lo que les lleva a hacer lo que sea, ¿no? Con Rusia no se habla. O victoria o nada más, ¿no? Y si vemos que ganan en Ucrania, pues se hace falta una gran guerra, una gran guerra. el Porque caso, claro, sí, perdón. el caso es que presentaron, la Unión Europea presentó el libro blanco sobre la defensa y califican ese proyecto, el libro blanco sobre la defensa, a Rusia como una amenaza fundamental. Y, y están empecinados en que Rusia es la amenaza. No Sí, sé, todo es eso que es. no hay otro camino. Como dices tú, ya decía el jardinero Borrell, que había que ganar en el campo de batalla, ¿no? Sí, No son capaces de admitir que en el campo de batalla no pueden ganar a Rusia. sí, sí. Pero es que no, ha sido algo tremendo porque ni siquiera para guardar las formas, ¿no? Bueno, tenemos una conversación, pero nada de sí, nada, nada. Pero No, 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 no. ni la más mínimo acercamiento, ¿no? Tienes razón. Es más, Eh, amenazas de Macron de en el 2030 o 2035, ya no recuerdo, vamos a poner aviones, cazas de combate con portadores de armas nucleares en la frontera con Alemania. sí, A ver, que, es que- increscendo, ¿no? claro que esto ya lo hemos comentado, ¿no? Porque te pones en el lugar de los rusos y ¿qué piensas, no? Te están A ver, diciendo, ahora no tenemos capacidad de enfrentarnos a Rusia, pero vamos a invertir masivamente para dentro de 5 o 10 años poder enfrentarnos a Rusia. Joder, pues parece que te están diciendo, atácame cuanto antes, ¿no? claro, Antes de claro. que Es que, ¿qué van a es hacer los algo, rusos? ¿Esperar que te armes? Ah, pues antes de que te armes te parto la cara claro, y punto, ¿no? claro. Con Es eso que, lo que están transmitiendo es lo contrario, que realmente no creen que haya ningún interés por parte de Rusia de atacar Europa, ¿no? no, Porque si no. no, no dirían eso, ¿no? Es el Claro. miedo, Lo que tienen miedo a Rusia, sí, pero al miedo que tienen a Rusia a partir de Ucrania es a la influencia política, a ese choque político que ya ha empezado, pero claro, ahí hay todavía gobiernos que se mantienen, los claves ya sabemos cuáles son. Bueno, en Reino Unido, en su ámbito, y dentro de la Unión Europea, Francia y Alemania, ¿no? Si Francia o Alemania caen, pues cae todo, cae la Unión Europea, ¿no? Pero esos lo van a mantener a toda costa. Ya lo dijeron, ¿no? Ya lo dijo el excomisario europeo, ¿no? Oye, si hace falta hacer lo que hemos hecho en Rumanía, pues pues en hazlo. Alemania, pues lo hacemos en Alemania, ¿no? Está claro el contexto está en este sentido muy similar al de la Alemania nazi, ¿no? Es Porque están que, utilizando incluso estrategias económicas similares, ¿no? El rearme a través de endeudamiento,
en una situación crítica también, pues se forzó el rearme de una forma tremendamente peligrosa. Pero claro, es que, como muchas veces ha dicho, una vez que te rearmas, dice, ¿qué haces con esas armas? ¿No? Para algo las Intentas, querrás, ¿no? intentas hacer algo, ¿no? Claro. Eso a Estados Unidos le ha llevado a provocar conflictos en todo el mundo de forma constante, ¿no? Claro, Europa ya se ha quedado sin colonias, las neocolonias que tenía, pues en África está perdiendo el control, pues ¿dónde voy a utilizar las armas? ¿No? Pues fuera de ese contexto de una gran guerra, pues no se ve muy claramente, ¿no? Es todo absolutamente disparatado, ¿no? Evidentemente también hay un contexto de amenaza, ¿no? Es decir, bueno, estoy intentando hacer todo esto para que la negociación con Ucrania la negociación sobre el fin de la guerra en Ucrania, pues salga lo mejor posible, pues gracias a fortalecer las posiciones de Ucrania con amenazas, ¿no? Pero es como muy desproporcionado, ¿no? Poner a todos los presupuestos de todos los Estados miembros, por decirlo de una forma, patas arriba, ¿no? Por eso, pues no tendría demasiado sentido, digo. Aún ayer en el programa con Javier Martínez, que es un analista económico fantástico que conoces, pues, disculpar, explicaba precisamente que la Unión Europea, toda esa financiación la está realizando de una forma fraudulenta, es decir, no es aprobada esa financiación para los 800.000 millones para armas, no es aprobada por los parlamentos, sino simplemente el von der Leyen utiliza un artículo que creo que decía, una ley que era la 122, creo que decía Javier, igual me equivoco, ¿no? Que bueno, que es una ley creada para situaciones extremos, por ejemplo, como pasó con la pandemia, para ser más ágil a la hora de actuar y no tener que esperar a la aprobación de cada parlamento. Pero claro, no es lo mismo que tengas un problema de una pandemia o de que un país pues tuvo inundaciones y hay que ayudarlo y se necesita la ayuda ya, que meter dentro de esas partidas fabricación de armamento. 800.000 millones de euros. Sí, sí, pero bueno, es que ya nos han dicho que están dispuestos a todo, ¿no? Después de lo que han hecho en Rumanía, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Van a hacer lo que sea para no perder pie electoral en esos tres países clave, seguro, ¿no? Y probablemente también en otros. Esas cosas se les coge mucho gusto enseguida, ¿no? Diciendo, bueno, una vez que han anulado unas elecciones, luego ya Ya. lo han vuelto a repetir, prohibiendo al candidato peligroso que se presente, ¿no? Es Y después como aún un se segundo presentó otro y también se lo prohibieron. también, sí, sí, que es como Claro, podríamos decir un tercer golpe de que Estado, ¿no? Un es que es tercer golpe de Estado. una locura. Entonces, claro, si hacen eso, ya están dispuestos a cualquier cosa. Bueno, medirán en cada caso el impacto de imagen, en qué medida la gente tiene capacidad o no de rebelarse, pero desde luego que dispuestos están, ¿no? Están, claramente, esa clase política europea está amenazada y va a haber una competencia electoral muy fuerte en muchos países, pues por parte de esos grupos conservadores que están apoyados por el trumpismo o de otros grupos, vamos a decir, de carácter popular, con más relaciones con los países emergentes. Y lo que no sabemos es, pero claro, eso también es cuestión de tiempo, en qué medida, creo que lo hablamos en un programa, ¿no? Desde Estados Unidos, el trumpismo va a ser capaz de adoptar una posición activa cara a influir, por ejemplo, en los procesos electorales, ¿no? Y me refiero pues, a armas que se han utilizado hasta ahora, como la influencia de la CIA, USAID, etcétera, sobre los medios de comunicación, Redes etcétera, ¿no? sociales. Que no hay que descartarlo, ¿no? Pero claro, eso posiblemente llevará tiempo, ¿no? No será algo, es decir, aunque están haciendo destituciones masivas, el control de algo tan complejo como la CIA, pues no lo conseguirán en 6 meses, ¿no? Y entonces ya entramos en este tema del calendario, ¿no? Es decir, hombre, si tardan un año, año y medio en empezar a controlar la CIA,
a partir de ese momento empiezan a utilizar la CIA para influir en Europa o para dejar de influir a favor de los que estaban apoyando hasta entonces, ¿no? Bueno, pues ya es año y medio. Bueno, pues puede haber un cálculo también de tiempos que digan, bueno, quizás o en base a ese segundo periodo de 2 años en el que quizás haya otra composición del Congreso en Estados Unidos con un Donald Trump más débil, o quizás ya en el periodo de 4 años, ¿no? Intentando, igual por las mismas razones por las que el trumpismo quiere acelerar la toma de decisiones, pues ellos van a intentar pues retrasarlas y jugar con esos retrasos para a ver si se salvan el pellejo una vez que superen esta situación en Estados Unidos. Desde luego. Yo lo que me tengo muy claro es que da un poco de miedo pensar en una Europa liderada por Alemania, por Francia, armada hasta los dientes, porque sinceramente, cada vez que Alemania se vuelve belicosa y se arma, Europa queda destruida. La guerra franco-prusiana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, da un poco de miedo, ¿no crees? Sí, porque no es solo que se arme, digamos, por intereses nacionales, sino que de forma muy parecida a lo que pasó en los 30, se arma en base a intereses corporativos provocados por el pánico de las corporaciones. Entonces era un pánico Al provocado comunismo. por el movimiento obrero, un movimiento obrero muy agresivo que ya había puesto en marcha, creo que eran 2 procesos revolucionarios en la propia Alemania, ¿no? Correcto. Y ese movimiento obrero agresivo y por la Unión Soviética. Y por eso, claro, el nazismo desde el principio, ya Hitler en Mi lucha ya lo decía claramente, ¿no? Que iba por la Unión Soviética como fuese, ¿no? Que había que ir a la Claro. guerra contra la Unión Soviética, ¿no? Entonces, esto era clarísimamente una élite corporativa en situación de pánico y que actúa sobre la clase política para instar un rearme para hacer frente a ese reto. Entonces, ahora la situación en ese sentido, pues es muy parecida. Una clase corporativa, una élite corporativa, unos intereses corporativos en situación de pánico ahora no es la Unión Soviética, pero son los países emergentes, ¿no? Y internamente, pues no hay un movimiento obrero agresivo, pero bueno, hay un trumpismo, hay un Internet que hace que haya todavía de una forma un tanto anárquica y poco organizada, pero que haya una oposición creciente dentro de la propia Europa y también como entonces había un sistema económico en crisis y ahora tenemos también un modelo económico agotado, ¿no? Agotado, sobreendeudado, con riesgo de estallido en cualquier momento y que al final es un sistema económico, un modelo económico que es el que les sostiene a ellos, ¿no? O sea que la situación de pánico se explica, es evidente, y ellos mismos lo han reconocido en más de un documento, ¿no? Y entonces ese es el pánico que originó el fascismo y el nazismo en los años 20 y 30 y es el pánico que está dando origen a esas estrategias de rearme en estos momentos, ¿no? Correcto. Mira, nos pregunta Dulce Montoy en este caso, pero creo que ya antes nos preguntó otro oyente, ¿qué pasa en Turquía? Sabemos que Erdogan ha mandado detener al alcalde de Estambul, que era opositor, y que ahora mismo las calles de Estambul pues están muy calientes, muy calientes. Sí, bueno, yo creo que Erdogan está aprovechando el contexto geopolítico que está en otros temas para adoptar unas medidas contra la oposición que en otro contexto le resultarían mucho más difíciles, ¿no? Y aquí la cuestión clave es cuál es el posicionamiento de Turquía en el ámbito geopolítico, ¿no? Porque claro, los movimientos de las últimas semanas nos darían a entender como si hubiera un desplazamiento claro de Turquía hacia la OTAN, ¿no? Cuando el año anterior teníamos una apuesta formal para entrar en los BRICS, todos pensamos, bueno, pues esto ya es la apuesta definitiva de Turquía por el mundo emergente. Ahora nos encontramos primero
con el golpe, digamos, en Siria, muy apoyado por Turquía, y luego todos estos movimientos con la Unión Europea en los que se sigue intentando implicar a Turquía en este desplazamiento de tropas a Ucrania, un paso que sería muy importante desde el punto de vista militar, sin duda. Porque claro, Ucrania tiene un ejército fuerte. No tiene el nivel tecnológico de Francia o de Inglaterra, pero tiene el número, la experiencia de combate, la capacidad de movilización es muy superior a la de los ejércitos europeos. Sería probablemente el ejército más potente dentro de los que podrían movilizarse en una hipotética guerra europea, ¿no? Junto al de Ucrania, evidentemente, ¿no? ¿No Bien. crees que podría estar pagando también Erdogan el haberse asociado primero con terroristas en Siria, indudablemente? Después, parece que dejó un poco de lado al PKK, al partido de Kurdistán, en su parte este del río del Éufrates. Y lo peor, hacer el juego a los sionistas de Israel, porque se están repartiendo Siria. No vemos a Erdogan diciendo fuera de la parte ocupada de Siria, que sabemos que ya tomaron más partes del Golán, incluso están a pocos kilómetros de Damasco. ¿Puede costarle eso dentro de su país a Erdogan? Puede costarle, pero no es fácil, porque, claro, la oposición fundamental a Erdogan es la oposición liberal. Él es el partido, digamos, conservador islamista, ¿no? Islamista. Pero la oposición es la oposición liberal. Entonces no es fácil que eso le cueste por lo menos mientras no cambie la composición política en Turquía, que le cueste, claro, pues Turquía tiene enormes problemas económicos y dentro de ese juego constante entre mundo emergente OTAN, mundo emergente OTAN, mundo emergente OTAN, es posible que esté jugando también a dejarse querer. Claro, ese juego con la Unión Europea para él es muy importante, lo está utilizando dialécticamente de forma muy agresiva, ¿no? Porque, claro, ya ha hecho declaraciones positivas con respecto a ese posible desplazamiento de tropas hacia Ucrania. Parece que en la Unión Europea o Francia e Inglaterra están contando con que va a haber tropas turcas implicadas, ¿no? Pero claro, ha habido visitas a Turquía, primero de Zelensky, luego de otros cargos de la Unión Europea, luego de el propio presidente del Consejo Europeo, Costa, ¿no? Es un cargo muy, muy institucional, ¿no? Y claro, lo que se ha puesto sobre la mesa es la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Ese tema pendiente desde hace 30 años con Turquía, que parecía que ya estaba abandonado por la Unión Europea y que la propia Turquía había dicho, bueno, pues ahora ya no nos interesa, de la pronto se zanahoria. vuelve a poner encima de la mesa, si es que, claro, esto nos revela también esa situación desesperada en la que están esas élites europeas, ¿no? Claro, Algo claro. que era inconcebible, la entrada de Turquía en la Unión Europea, ahora de pronto se lo están ofreciendo, ¿no?, a Turquía, ¿no?, con tal de que se les ayude a salvarse de esta situación, ¿no? Bueno, entonces, desde luego, por lo menos Turquía se está haciendo querer, ¿no?, por lo menos. Y luego todo parece indicar que el movimiento de Siria fue un movimiento tremendamente agresivo contra Irán y contra Rusia. Es la interpretación más lógica, ¿no? Y probablemente en ese contexto en el que se calculaba que podía no haber una respuesta de Rusia por la implicación de Rusia en la guerra en Ucrania. Es decir, las opciones eran, bueno, si Rusia responde, le abrimos un segundo frente, ¿no? Le abrimos un segundo frente en un momento clave en la guerra en Ucrania y bueno, en una maniobra, en una estrategia que sería para la propia Rusia quizás muy arriesgado. Y si Rusia no responde, pues nos hacemos con el control de Siria, que es una pieza muy importante en el control de Oriente Medio, ¿no? Entonces, claro, una jugada, desde luego, tremendamente sucia, podríamos decir, desde la perspectiva de una Turquía
aspirando a ingresar en los BRICS, ¿no? Pero la respuesta de Irán y de Rusia con respecto a Turquía ha sido tremendamente suave. Y esto sí ha sido sorprendente, ¿no? Y ha llevado a interpretaciones de si podía haber algo más que no se supiera detrás de todos estos movimientos. Pero bueno, mientras no lo sepamos, pues hay que contar con que, bueno, ha sido una estrategia de que, bueno, tampoco Turquía ha invadido Siria, nos ha hecho una auténtica faena al conjunto del mundo emergente, ¿no? Pero tampoco nos interesa entrar ahora en una guerra con Turquía Claro. directamente, ¿no? Aparte de los Dardanelos, hay que acordarse siempre que el Claro, dominio de los Dardanelos es muy importante para Rusia, porque si la OTAN puede entrar a su libre albedrío en el Mar Negro, Rusia tiene un problema. sí. Y si le cierran la salida a Rusia, ¿no? Claro, es Claro, que es un problema importante. claro. Hablando de los turcos y del mundo túrquico, por ejemplo, Mm. Pasillan, el presidente, ay caray, ahora me sale, De Armenia. de Armenia, joder, no me salía el país. El presidente de Armenia resulta que ahora dio orden de relacionarse mejor con los amigos rusos. Como sabemos, hasta hace poco, Estados Unidos, el gobierno Biden, hacía maniobras, incluso dio dinero a Armenia para cambiar su sistema militar hacia el occidental y tal. Y debe ser que le ve las orejas al lobo y de que Trump no está dispuesto a meterse en el hormiguero ahí del Cáucaso y que incluso a pesar de llegar a acuerdos con Azerbaiyán, son acuerdos que Sí. no sabemos si en cualquier momento Azerbaiyán va a saltárselos. ¿Qué Sí, pasa la ahí verdad en es todo que eso? las posiciones de Armenia en los últimos años estaban siendo absolutamente suicidas, ¿no? Total. Porque claro, el gran aliado estratégico de Armenia era Rusia, era el que les podía defender de Azerbaiyán, pero por su posición atlantista renunciaron expresamente a esa ayuda de Rusia y esto les ha dejado vendidos frente a Azerbaiyán, les ha llevado a perder una guerra, que fueron al final una guerra de duración limitada, pero una guerra, y ya Azerbaiyán ya estaba planteando nuevas reivindicaciones porque se dan Claro, cuenta claro. que Armenia estaba sin defensa y que pueden hacer con ellos lo que Muy quieran. débil. Y así todo, Armenia se negaba una y otra vez a acercarse a Rusia por sus compromisos atlantistas, ¿no? Pero claro, ahora, como tú dices, pues todo parece que efectivamente el cambio en la, en la Casa Blanca, pues les ha llevado a un cambio de posicionamiento y este hombre, que es muy poco de fiar, pero Este ya que, ha dado efectivamente instrucciones de un acercamiento rápido por todas las vías a Rusia, ¿no? Bueno, vamos a ver, pues los rusos ¿qué va a suelen ser hacer? bastante pragmáticos, ¿no? Y tendrán que medir muy bien lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Con Es, Pasinian o con otro, pero, es que aparte pero de los bueno, rusos de lo malo, malo, fueron bastante sí, maltratados por los armenios. En los últimos 3, 4 claro. años fueron bastante maltratados. Fueron tratados como invasores, como agresores, cuando en realidad los únicos que fueron capaces de mantener cierta paz en Nagorno-Karabaj y todas las zonas en disputa fue gracias a que estaban allí las tropas rusas de intermediación. Sí, sí, es que era un posicionamiento atlantista, es decir, tiene un gobierno con ese posicionamiento atlantista que les obliga a considerar a Rusia como enemigo y punto. Es decir, estaban actuando no en base al interés de Armenia, sino en base a ese alineamiento del gobierno, ¿no? Es interesante porque ya lo hemos comentado sobre otros casos, pero que no había que descartar que a partir del cambio en la Casa Blanca, dependiendo cómo se muevan los hilos, nos podemos encontrar, creo que lo dijimos hace unos programas, con sorpresas tremendas en personas, en gobiernos, en movimientos políticos en el conjunto de Occidente que han actuado en una dirección y de Y pronto que, de un día para otro cambian, ¿no? O porque cambian simplemente su relación de gobierno a gobierno, pero porque cambian la financiación de grupos políticos, porque cambian la exposición de los medios de comunicación, por
por muchas razones, ¿no? Dependiendo de cómo se gestione este tema de los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, este podría ser un ejemplo de una situación que puede repetirse, ¿no? Podemos encontrarnos con sorpresas en países también europeos que han tenido una determinada línea y ahora pues se ven empujados a una dirección totalmente distinta, ¿no? Este cambio no suele ser fácil, ¿no? Porque ahí hay un impedimento psicológico primero, pero bueno, se ve que este Pasinian es un hombre lo suficientemente frío como para ser capaz de decir, mira, pues en lugar de dimitir, está lo el cambio de suficientemente careta, pegado al puesto para decir, pero bueno, si donde decía blanco digo, quiero decir negro, pues lo digo, ¿no? punto. Y todos no son capaces de eso. Pero bueno, vamos a ver. En principio, desde el punto de vista de Armenia, es un posicionamiento positivo, es que es casi la única baza que tiene como país, ¿no? A ver si Rusia ahora no le dice, pues ahora defiéndete tú, vete tú a hablar con los azerbaiyanos y explícate tú con ellos. Porque Sí, aparte por están siendo eso, armados por Turquía, los azerbaiyanos. claro, por eso decía que los rusos suelen ser muy pragmáticos y Azerbaiyán estaba adoptando posiciones crecientemente agresivas con respecto a Rusia, muy incitado por Turquía. Entonces, bueno, pues igual a Rusia tampoco le viene mal que Sí, dentro de esa digamos, pugna entre Armenia y Azerbaiyán, que por lo menos uno de los dos pues le dé claro. cartas para jugar en ese segmento del Cáucaso. Vamos a ir a España. Tengo una pregunta. A ver, bueno, para empezar, en Europa se negó, creo que fue España, Francia, Italia y Portugal, creo que fueron, se negaron a aumentar a 40.000 millones la ayuda europea a Ucrania que pedía Caja Calas. Y hoy sale una noticia que dice que el gobierno español se divide por el gasto en defensa. Sabemos que el gobierno español, para los que no son españoles y no estén tan al tanto, está compuesto por un grupo del PSOE, Sumar, Podemos. Es un gobierno de coalición, ¿no? De, en teoría, izquierdas. Ya entendemos las izquierdas de hoy en día, ¿no? Sí. Pues el grupo de Sumar, Podemos, le dice al gobierno español que no acepta subir los presupuestos en defensa y es más, le pide la salida de la OTAN. Recordemos que en España la OTAN siempre fue algo poco polémico porque la entrada que tuvimos en la OTAN fue un tanto engañosa, con un referéndum realizado después de llevar 4 o 5 años ya metidos dentro de la OTAN y de mucha lavada de cerebro al personal. ¿Tú crees que esto llega a algún sitio o simplemente es hablar, es lavar la cara delante de los votantes de izquierda? Sí, yo creo que en principio tendríamos que pensar eso, ¿no? Que es una cuestión de imagen. Claro, de estos grupos intentan ser consecuentes con lo que han estado diciendo 40 años, ¿no? No a la OTAN, no a la OTAN, no a la OTAN, y ahora de pronto pasar a no solo sí a la OTAN, sino una apuesta Guerrerista. enloquecida por el rearme y por la guerra y tal, pues es muy fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen que ir contemporizando poco a poco a ver cómo salvan la composición del gobierno y a la vez la imagen, etcétera, ¿no? Y ya intentarán buscar una salida, ¿no? Pero sí es cierto que no hay que descartar nada, ¿eh? No hay que descartar porque que en el contexto está cambiando tan rápidamente, ¿no? Bueno, hoy hemos hecho un vídeo que saldrá mañana con unas declaraciones del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, sorprendentes también criticando esta estrategia de rearme, pero sorprendentes tanto por el enfoque, el contexto en el que lo da, con alusiones, por un lado, a cómo China está cogiendo un peso creciente y que hay una reacción muy negativa de Europa frente a esa situación en la que China le está dejando sin mercados en la industria, etcétera. Y también haciendo referencia a cómo frente a esos posicionamientos belicistas, pues por ejemplo De Gaulle, pues habló de una Europa desde el Atlántico a los Urales, ¿no? Bueno, que es el concepto muy equivalente a esa propuesta de Rusia de una Europa de Lisboa a Vladivostok, ¿no? Diciendo, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que muy posiblemente
todos estos conceptos que nosotros llevamos manejando igual 5 o 10 años, pues de un mundo emergente que crece, que una Europa que no va a poder mantenerse fuera de ese contexto permanentemente, algo que nos va a influir a todos, que tenemos que situarnos en ese nuevo contexto, pues al final, de una forma u otra, va a acabar llegando, influyendo en líderes políticos, en grupos políticos, ¿no? Y que unos se van a mover antes, otros después, porque vayan cambiando ideas o por oportunismo muchas veces, porque se vayan dando cuenta qué es lo que viene, ¿no? Entonces quizás los más oportunistas cambien antes que los que realmente estuvieran actuando equivocadamente, en nuestra opinión, por, pero según sus ideas, ¿no? Entonces yo creo que no hay que descartar que dentro de ese contexto tan cambiante se vayan moviendo cosas concretas. Lo que hemos visto en Armenia, ese cambio tan sorprendente de 180 grados, es más difícil en la Unión Europea, pero a lo mejor empezamos a ver cosas similares, ¿no? Claro, hay que recordar que un poco la historia, la política, la vida en general va en forma de onda, con picos y bajos. Y sabemos que cuando hay 30 años de comunismo, por decir algo, lo siguiente va a ser 30 años de todo lo contrario, ¿no? Sí, no, es que ahora hemos estado en una situación en la que no había forma de pensar distinto, todos los grupos se enmarcaban dentro del mismo contexto que nosotros llamamos del partido único, ¿no? Decían, yo soy de izquierda, de derecha, soy de centro, pero era mentira, en la práctica, en lo Voto todo importante, igual. todos sometidos a los intereses corporativos, pero claro, ¿cuándo empieza esto? Cuando termina la Guerra Fría. Esa divergencia del mundo en polos distintos pues obligaba a permitir un cierto juego de opiniones y fuerzas políticas distintas, ¿no? Cuando eso termina, dicen, las corporaciones dicen el mundo es nuestro, no tenemos por qué permitir nada y se lanzan a un control absoluto de la ideología, la política, la cultura, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿ahora qué está pasando? Pues que el mundo vuelve a ser plural. Hay peso de los países emergentes, de alguna forma, seguramente nos está situando ya en un contexto similar, en ese sentido, al de la Guerra Fría, que obliga a que distintas opiniones circulen y obliga a abrir también el espectro político de una u otra forma, ¿no? Entonces, el que unos u otros líderes políticos se vayan situando, normalmente eso sucede con nuevas fuerzas políticas. Eso es cierto, ¿no? Pero no hay que descartar que las fuerzas políticas ya existentes, pues que haya por lo menos personas concretas que tengan esa capacidad de situarse ante ese nuevo contexto. Además es que llega un momento que la verdad es que la gente somos bastante dóciles, ¿no? De esos que nos llevan mediante los medios un poco a donde quieren, ¿no? Pero claro, llega un momento que tienes que cambiar el relato, porque la gente termina aprendiéndose el relato y diciendo, a ver, No, y ¿no? ojo, y que los propios medios Claro, pueden empezar a cambiar, ¿no? claro, claro. Claro. Ellos Que nos van a llevar a en un donde les medio interesa. de comunicación, de pronto, no sabes muy bien por qué, pero hay un país o emergente o en desarrollo que se ha hecho con una participación. En otro, pues hay igual, tiene vínculos con el trumpismo y empieza con un relato conservador, el otro con un relato favorable a los países emergentes y en 2 o 3 años te cambia Totalmente. la- el, el- El digamos, paisaje, el consenso mediático, te cambia radicalmente, ¿no? totalmente. Entonces, eso puede pasar perfectamente. Bueno, pues llevamos 1 hora y 5 minutos de programa. No sé si alguien quiere consultar algo. Bueno, decir que Uciel tiene razón, me ha corregido de que Podemos no está en el gobierno de España, y es verdad. Lo que pasa es que me he liado porque en realidad se hicieron como una especie de coalición entre Sumar, Bildu, Podemos, Sí, el Bloque yo te he Nacionalista Gallego. interpretado que estabas hablando de la mayoría Claro, parlamentaria. Ahí sí claro, está. claro, claro. Podemos no estar en el gobierno, pero sí cuentan con Podemos a efectos de tener mayoría en el Parlamento. Ahí está, correcto. Yo Claro, cuando me lié y lo expliqué mal, ¿no? Sí, claro. el que está en el gobierno es Sumar, que también se Eso niega, es. juntándose con la coalición de Bildu, Podemos, el Bloque y Esquerda Republicana de Cataluña, que yo no sé mucho lo que tiene el republicano, pues se ha abstenido, ¿no?
En realidad, la Esquerra Republicana de Cataluña, como casi todos los nacionalismos en España, son de derechas, ¿no? El caso raro, para que la gente que no es española entienda, pues está en el bloque nacionalista gallego, que es, en teoría, comunista marxista, pero en realidad es un poco raro, porque mientras que el comunismo pide la desaparición de las fronteras, la unión de los trabajadores, el bloque nacionalista gallego es nacionalista de Galicia. Es algo raro, ¿no? Lo que es en política general. Eso sí, siempre han sido consecuentes. Siempre se han mostrado como partido de izquierda y siempre estuvieron contra la OTAN, como también lo estuvo pues Bildu y los demás. Eso es indudable. Muy bien. Pues lo dejamos aquí entonces. Sí, no veo ninguna pregunta. Pues nada, Bien, despedirnos de vamos a todos, recordar, agradecer. como siempre, sí que si os ha gustado el vídeo le deis al like. Si queréis dejarnos preguntas o respuestas, ya sabéis que las respondemos no en este canal, sino en el de ECAI Center, que lo localizáis enseguida con ECAI con K, Center con C. Y no os olvidéis de, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse. Ahí está. Ahí os publico la dirección de Kai Center. Bueno, pues encantado de haber estado otro programa más contigo. Recordaros que mañana a las 11 de la noche estará Fernando Moragón, como todos los viernes. Y bueno, pues Adrián, nos vemos el próximo jueves a las 11 de la noche hora española. Muy Encantado. bien. Hasta la semana que viene.